soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hablar de qué es esto del control de una forma un poco intuitiva, sin fórmulas. Lo que quieren los clientes de un ingeniero es que todo funcione. Pero claro, eso de que todo funcione pues es muy vago. Hacer que un proceso industrial funcione conlleva ejecutar muchas tareas y algunas de esas se llaman control, de modo que en este vídeo vamos a intentar entender qué exactamente son las tareas objetivo de la ingeniería de control y automatización. Bien, como hemos dicho, un cliente quiere que su sistema funcione. A veces eso le llamamos que todo esté bajo control, que las cosas estén controladas. Pero en fin, vamos a ser algo más concretos. O sea, en un proceso industrial hay muchas tareas, algunas un poco que son más a lo mejor de los de, no sé, contabilidad o comercial o compras. Claro, pues tener energía y materias primas en la cantidad y precio adecuadas, almacenar y transportar productos, acabados, intermedios, etc. Y luego iríamos a lo que sería pues la ingeniería del proceso en sí, la figura del process engineer en algunas culturas empresariales. Y ese process engineer tiene que encargarse de su proceso pues de varias cosas. De control, que aunque ahora refinaremos un poco más, entenderemos como que las variables del sistema estén donde deban estar en cada momento. Y luego pues otras cosas que no son control, pero son primas hermanas, como son monitorización y supervisión, recoger datos. Claro, si tengo que saber dónde están las variables del sistema, pues tengo que recoger datos, pero a veces también pues un poco los datos son para cuando las cosas no van como se debe, pues detectar fallos, bien un poco sobre la marcha, en el mismo momento que pasen, para tomar acciones correctoras y no tener que parar, o bien, bueno, pues a toro pasado, post-mortem, digamos, hemos tenido que parar producción y vamos a ver aquí qué ha pasado. Entonces, bueno, pues esa recogida de datos para detección de fallos o para comprobar si los objetivos de producción, rentabilidad, consumo, etcétera, con históricos se han cumplido y para emitir los informes a la dirección de producción sobre cómo está funcionando la planta, bueno, pues también es parte de las tareas que posiblemente el departamento de ingeniería de procesos deba acometer. Y por último, pues bueno, pues las actualizaciones tecnológicas menores, claro, o sea, el desmantelar la refinería y poner otra cosa totalmente nueva, eso pues ya es harina de otro costal, pero en fin, pues si hay una nueva tecnología de válvulas, una nueva tecnología de sensores, un nuevo software, pues se debe incorporar, poner en marcha, testear y un poco para intentar hacer una mejora continua de rendimiento, de facilidad de uso, etc. Entonces, bueno, pues la actualización tecnológica y la supervisión y monitorización son unas patas de la ingeniería del proceso y nos queda esto de control, que las variables del sistema estén donde deben estar, que vamos a detallar un poquitín más. Entonces, primero vamos a ver lo que serían las tareas básicas que se suelen entender como asignadas a un sistema de control. Luego hablaremos de refinamientos. Entonces, pues yo aquí he puesto 3 tareas básicas que realmente están muy interrelacionadas. Mantener un punto de funcionamiento, alcanzar un punto de funcionamiento si no se está en él y estabilizar un sistema si no es estable. Vamos a detallar un poco más qué significa cada una de estas tareas sobre un ejemplo concreto, por ejemplo, de un depósito que voy a simular. Aquí tengo un depósito de agua donde cuando yo meto 0,9 litros por minuto o algo así, pues se igualan caudales de entrada y de salida y este nivel pues es un nivel de equilibrio teórico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en la práctica las cosas no son como los libros dicen exactamente, siempre hay algunas diferencias, o también pues la gente puede abrir o cerrar, por ejemplo, la válvula de salida y si alguien me abre un poco más la válvula de salida, o sea, mi punto de operación es entrada 0,9 litros minuto, nivel 1 metro, pero claro, pues si alguien, esto es un depósito de agua potable o de riego, lo que sea, y alguien abre la válvula de abajo, pues esto se empieza a vaciar. Entonces, claro, pues si no pongo control, ahora está en control manual y bueno, pues se me vacía. Entonces hay que hacer algo si yo quiero seguir manteniendo el punto de funcionamiento de 1 metro.
claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues si alguien me saca más caudal, pues yo debo meter más caudal. Algo así más o menos para mantener el punto de funcionamiento. Claro, yo lo puedo hacer como he hecho ahora con control manual, o el objetivo suele ser que sea un sistema de control automático, donde cuando yo tenga mi sistema en un punto de funcionamiento, ahora voy a apretar la tecla V para abrir la válvula y bajar el nivel, pero el control pues nota que alguien ha abierto la válvula y inmediatamente responde: hemos aumentado el caudal de entrada automáticamente a ese 1,2, y si yo vuelvo a cerrar la válvula de salida, pues entonces el control automático responde cerrando la válvula de entrada para mantener ese punto de funcionamiento. Bueno, pues esta es la tarea de mantener un punto de funcionamiento ante posibles errores de modelado, que yo calcule determinadas posiciones de válvulas y luego no sean exactamente esas posiciones las que mantengan el nivel requerido, o bien porque la gente abra y cierra válvulas y yo deba mantener, cueste lo que cueste, el nivel de 1 metro. Bien, pues como hemos dicho, esta es la tarea 1, mantener el punto de funcionamiento, y que a veces pues, se suele llamar pues, regulación automática. ¿Qué es la tarea 2? Pues alcanzar un punto de funcionamiento, si inicialmente no se está en él, con la suficiente rapidez. Yo inicialmente empiezo con el depósito vacío y quiero llegar a ese metro de nivel, y bueno, pues si yo pongo esos 0,9 que llegan a ese punto de operación tarde o temprano, pues esto se va llenando. Pero bueno, claro, pues vemos que se llenan, bueno, pues poco a poco, 93, 94, esto va un poco lento, y claro, con un poco de sentido común nosotros diríamos que, hombre, que abriendo un poquito más, pues llegaríamos. Claro, tarda pues un poco 50 segundos por ahí en llegar al punto de operación. Centésima arriba, centésima abajo. Y esta es un poco la evolución del nivel en función del tiempo. Hemos tardado, pues eso, los 50 segundos en llegar al nivel donde queremos. Esta primera gráfica. Con un sistema de control automático, pues con un poco de suerte, pues en cuanto subo la referencia de nivel, pues ahora pues he conseguido llegar al nivel deseado en menos de 20 segundos en vez de 50. Y bueno, pues esta es otra de las tareas, por tanto, asociadas al control. Alcanzar un punto de funcionamiento, si no se está en él, de forma rápida. Por ejemplo, yo quiero ahora vaciar a 0,5 y bueno, pues cierro totalmente la válvula, y cuando me acerque a 0,5 pues ya un poco, lo vuelvo a abrir, tiene ahí un poco de sobrepasamiento, pero en fin, rápidamente voy a otro nivel deseado. Bueno, pues este tipo de comportamiento, de cambios de set point, referencia de nivel, pues intentar alcanzarlo rápidamente. Aquí vemos que se alcanza un poco en 10 o 15 segundos, en vez de en 50. Pues esta es la segunda de las tareas de alcanzar un punto de funcionamiento constante, si no se está en él. La última de las tareas es estabilizar. Claro, ¿qué significa estabilizar? Pues claro, pues por ejemplo, que si a mí me cierran la válvula, pues esto se llenará y se llenará a tope, o por el contrario, pues si me la abren y me piden más caudal del que entra, pues esto se acabará vaciando. Entonces, bueno, pues intentar que oficialmente los matemáticos que las variables no vayan a infinito, extraoficialmente los ingenieros, pues claro, pues que no se alcancen límites inseguros, digamos, y no se vacíe del todo, no rebose, no explote nada, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues esa tarea se llama formalmente estabilizar el sistema. En un depósito o en un almacén de producto, pues estamos hablando de igualar
las entradas y los consumos en ese depósito, pero bueno, pues un misil en una etapa inicial, hasta que coge suficiente velocidad para que las aletas de cola estabilicen, pues es bastante inestable, y si no tenemos todo bien alineado o no hacemos algún control activo, pues se nos caen. Los Segway, tú te subes y vas ahí sobre 2 ruedas, pues claro, también son inestables si no hay un control de la estabilidad. El cliente está en el suelo en 3 décimas de segundo. Esto es parecido a tener una escoba en la mano o algo así. Un robot humanoide también, pues claro, tiene que mantener el equilibrio. La megafonía en un salón de actos, cuando se realimenta y pita pip, porque eso se acopla. O cuando estás haciendo una videoconferencia, tu micrófono y tus altavoces. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de tareas son tareas que se denominan de estabilizar un sistema. Y bueno, pues todas estas tareas, realmente la ciencia detrás de ellas es muy parecida, y con cierta abstracción pues un poco se suelen abordar en un primer curso teórico de control en ingenierías. Pero bueno, también estos problemas de control pues se pueden resolver un poco por sentido común, por lo menos algunos de ellos fáciles. El depósito, pues eso, pues oye, pues si se vacía porque me piden más caudal, abre la válvula. Entonces, pues hasta con un flotador no hace falta saber transformar de Laplace para, si habéis abierto la cisterna de vuestro váter, entender cómo funciona. Pues un flotador que, si el nivel baja, pues abre la válvula. De modo que, bueno, pues hay formas de abordar estas tareas con fórmulas y formas de abordarlas con sentido común y sin fórmulas. Y un ingeniero pues debe saberlas todas, un técnico de FP solo las formas sin fórmulas. Como hemos dicho, pues eso, ejemplos de estas tareas de control pues son mantener el nivel del depósito, mantener una cierta presión ante demandas de aire variables, mantener un horno a 210 grados, y lo de alcanzar un punto de funcionamiento con la suficiente rapidez, pues hemos visto esto del llenado del depósito en 15 segundos en vez de en 50, o por ejemplo, pues eso, el acelerar un eje de un motor eléctrico pues de 0 a 200 revoluciones por minuto en menos de 6 segundos y mantenerlo ahí en esa velocidad, aunque haya cambios de carga mecánica. Bueno, pues todo este tipo de problemas son estos que estamos mencionando aquí. Una vez tenemos claro esas tareas básicas de lo que se denomina control, pues hay otras tareas que también se suelen asociar a la ingeniería de control. Son variaciones de la misma. Por ejemplo, alcanzar una cierta trayectoria. ¿Vale? La referencia, en vez de ser constante, pues yo, por ejemplo, en este depósito que hemos simulado, pongo el control automático y quiero que automáticamente pues, se me incremente 0,1 unidades de nivel por segundo, de modo que pues tengo una trayectoria deseada del nivel. Claro, cuando está muy lleno es más difícil llenarlo rápidamente. Veis que el actuador satura. No puedo dar más de 1,5 caudal, pero en fin, bueno, pues seguir estas trayectorias de referencia pues es una tarea, claro, que está pues muy relacionada con las anteriores. Es simplemente decir, claro, que los puntos de operación, aunque pueden ser constantes, pues resulta que por alguna razón, que lo que sea, puede tener fases de llenado o de vaciado que yo quiera tener controladas, y que no se llene y se vacíe como sea, sino a una cierta velocidad de llenado, etcétera. Bueno, pues esto es el seguir la trayectoria. Aquí, en este problema, ¿vale? Yo aquí tengo los incrementos de nivel deseado y lo intenta seguir, etcétera. El seguimiento de trayectorias, por ejemplo, es un problema típico en robótica. Aquí tenemos un robot sigue líneas. Los robots de una fábrica de coches que ensamblan, atornillan, etcétera, tal, pues es el seguimiento de trayectorias llevado a su máxima expresión. Está todo programado, de modo que llegan las piezas y las cogen los robots y acaban montando la carrocería de un coche. Y luego ya, pues, si esa trayectoria está dentro de una secuencia de operaciones, pues que sea, por ejemplo, incorporando distintas herramientas, distintas fases del proceso, pues ahora estoy 4 segundos taladrando, muevo 15 centímetros, activo un spray de pintado, entonces activo el compresor de no sé cuántos. Bueno, pues esta secuenciación de distintas tareas en el depósito, pues no sé, llenar de un cierto reactivo,
mantener un nivel durante no sé cuántos minutos para que se mezclen, vaciar, etcétera. Bueno, pues esta secuenciación de tareas, pues todas esas tareas de secuenciación de operaciones se suelen poner bajo el paraguas de lo que se denomina automatización industrial para completar un poco el esquema general de cómo hacer que un proceso industrial funcione. ¿Vale? Y por último, pues también hay tareas de control donde simplemente pues, se trata de mantener variables del sistema en intervalos seguros y solo activar cierto sistema de control o de seguridad o de backup o algo así cuando nos acerquemos a situaciones peligrosas, que en la jerga de ingeniería de sistemas de control se llama control override, digamos, tomar el mando si algo pasa. O sea, aquí pues podríamos tener un control manual o algún tipo de secuenciación de operaciones o lo que sea, y si el nivel baja, pues entonces activar un control automático override para pues que se ejecute determinada secuencia que impida que se vacíe el depósito. Y una vez lejos del nivel de seguridad ya volver a pasar a manual y dejar a mi operador que haga lo que quiera con él. Bueno, pues este tipo de tarea de control se denomina control de seguridad o override. De modo que con esto terminamos. En este vídeo hemos discutido qué es control. Básicamente hemos visto que la ingeniería de procesos industriales es pues, muy amplia y lo que se llamaría ingeniería de procesos pues es una subárea, una especialidad de la ingeniería industrial abordando supervisión, monitorización, mantenimiento y actualización tecnológica y control. Y las tareas de control, pues las tareas básicas eran mantenerse en un punto de operación constante o llegar a él rápidamente si no estoy en él, y estabilizar al sistema, en el caso de que mi sistema, pues eso, sea inestable. Y un poco, pues lo que se enseña en control automático, claro, es intentar minimizar la intervención humana en todas estas tareas. Y teníamos esas tareas básicas de control y tareas más avanzadas como puntos de funcionamiento que suben y bajan, trayectorias, secuenciación de operaciones, que alguien decida precisamente esas trayectorias, ahora tienes que subir, ahora tienes que estar constante 5 segundos, ahora tienes que vaciarte. Y también incorporar sistemas de control de seguridad, override, que tomen el mando si las cosas en el proceso se acercan a niveles peligrosos en alguna de las variables. Esto dibuja el mapa de las cosas que están bajo el paraguas de lo que se denominaría ingeniería de control dentro de la ingeniería de procesos en general, dentro de la ingeniería industrial en más general. Con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.